Ahora vemos como un espejo, en enigma, entonces veremos cara a cara. Con esta cita de la carta de San Pablo a los Corintios comienza como en un espejo, la antología de poesía espiritual cuya edición es obra de Mercedes Castro y María Luz Escuín. Con prólogo del sacerdote Adolfo Ariza, que se manifiesta notablemente impresionado y agradecido por la invitación a escribirlo, ha nacido una obra, es un compendio feliz que consigue agrupar los nombres de la poesía actual cuando habla de Dios. Son 17 poetas, entre los que están Carlos Clemenson, Juana Castro o Pilar Sanabria, que se encuentran con el Señor y lo expresan con palabras que tienden a su infinita belleza. Hoy están con nosotros las autoras de esta antología que pone en nuestras manos una obra mística llena del aire fresco de la hora de nuestra fe. Mercedes Castro, Mariluz Escuín, buenas tardes y bienvenidas. Buenas tardes, Nati. ¿Cuál es el inicio de este proyecto? ¿Cuál fue el primer contacto? ¿Cómo surge la idea? Mercedes. Pues cuando fuimos invitadas a la presentación del libro de Daniel Cota, Lobato, ¿cómo se llamaba? Donde más amanece, que fue premio de poesía Fernando Riel. Premio mundial de poesía. Y al escuchar la lectura que Daniel hizo del libro, quedamos muy impresionadas. Y cuando salimos de allí pensamos, ¿por qué no intentamos buscar colaboración de más poetas que escriban en esta línea? Y procuramos que nos envíen poemas y hacer una pequeña plaquette. Una pequeña plaquette fue la idea en principio. Bueno, en realidad es que coincidió en el tiempo, lo que dice Mercedes está muy bien, ¿no? Que fue, lo primero fue lo de Daniel, y es que coincidió en el tiempo también con otro libro mío, que fue El habitable creo, que también era el libro de mi conversión, poesía religiosa también, y el primer libro que yo hacía era poesía religiosa. Entonces Mercedes y yo dijimos, mira qué coincidencia en el tiempo, esto es un signo de que hay que seguir con esto para adelante. Y se nos ocurrió, como dice Mercedes, una pequeña placa en principio, porque no pensamos tener una respuesta tan masiva de poemas y de gente. Pensamos, como es una temática que en principio parece que la poesía actual la tiene un poco de lado, pensamos que iba a ser una cosa muy escasa, iba a ser pobre en contestación. Y entonces hicimos una pequeña plaquette. Pero, sigue tu Mercedes. Pero se estropeó la plaquette. Bueno, sí, pero de todas maneras, antes quería decir que nuestros compañeros poetas contestaron en masa, animadísimos a participar. Pero intentamos recabar medios económicos para poder publicar la plaquette y ahí nos encontramos con la negativa de todos organismos, instituciones. Nos quedamos sin patrocinio, ¿sabes, Nati? Totalmente sin patrocinio. Entonces, en vez de dar un paso para atrás, como era para el Señor, dijimos, aquí nos batimos el cobre. Dimos un paso para adelante. Dijimos, plaquette no, ahora va a ser antología. Ahora va a ser antología. Y entonces cogimos y empezamos a pedir más poemas. Respondieron maravillosamente a los compañeros. Y entonces conseguimos una antología magnífica. La mandamos a Endymion, que es donde yo publiqué mi libro anterior, a ver si nos lo aceptaban. Nos lo aceptaron con una cláusula que era que tenemos que comprar un determinado número de ejemplares, con lo cual no teníamos dinero. Pero los poetas, generosísimos con su obra y con su economía, lo hemos puesto nosotros. O sea, la mayoría de los poetas, más los amigos, las amigas de un grupo de la iglesia que nosotros tenemos, en la Iglesia de la Esperanza, tenemos un grupo de mujeres que nos reunimos, también colaboraron económicamente y ahí salió todo el dinero. ¿Y os decían las instituciones que no por alguna razón? ¿Os decían las instituciones que no por la temática, que no por la poesía, no por...? Bueno, os decían porque que no. No había dinero. No había dinero. Se dilataban el tiempo. Por ejemplo, el Ateneo nos dijo que para el año que viene, dijimos, no, hombre, que esto está ahora mismo en ¿Y vosotras que sois mujeres de acción? No, es que las cosas hay que sacarlas cuando ¿sabes? Tienes una idea que te gusta y que te apasiona, pero además es que Endymion enseguida se entusiasmó cuando leyó el libro, le encantó. Ya la antología como tal, no la plaquette, se entusiasmó y dijo que adelante. Que adelante. El libro es una llamada a la trascendencia. Cuando Total. ustedes nos ofrecen la oportunidad de leerlo, no se lo pierdan. Es una oportunidad de cruzar ese espejo y de presentarnos ante Dios para ser reconocidos por Él. Es la poesía quizás para vosotras que sois poetas, es la poesía quizás el mejor género para expresarse como cristianos. ¿Qué tiene este género que no tenga otros, Mariluz, para expresar? Tú eres artífice de una obra a raíz de tu conversión. ¿Qué tiene la poesía? Pues mira, la poesía es directamente delante del Señor, porque tiene las condiciones de la oración: silencio, interiorización, soledad.
Y esos son los principios de la oración. Entonces yo digo siempre, como yo y otros poetas importantes, más importantes que yo lo han dicho, la poesía es oración. O sea, la poesía es trascendencia. La poesía es ponerte en contacto con lo absoluto. Porque entra el hombre en lo más íntimo, como decía San Pablo, ¿no? Lo más íntimo de tu intimidad, lo más interior de tu intimidad. Ahí entra el hombre en la poesía. Y entonces, además te das cuenta, ¿verdad, Mercedes? Cuando estás escribiendo, dices, esto no es mío. O sea, la inspiración poética es, esto no es mío. Esto de pronto es como un soplo que te ha venido, ¿verdad? Tú lo podrás hablar tú. Sí, no, es cierto. La poesía, por las características de la estructura de su lenguaje, es muy afín a esta comunicación espiritual, en este caso, con el Señor o con lo trascendente, porque aquí participan poetas desde personas que están en el camino, en la búsqueda, que tienen interés por llegar a encontrar la fe, a personas que están, que ya son conversas, que tienen una fe profunda, a personas que quizá la tuvieron, la han perdido, ahora la vuelven a buscar. O sea, porque creo que el abanico era importante abrirlo no solamente a los creyentes fervientes, sino a los... Bueno, es que hay que recoger, efectivamente, dentro de un libro de poesía espiritual, hay que recoger todo un abanico de posibilidades, porque claro, además, como dice Mercedes, es muy importante para que el lector también se vea reflejado en alguno de los estadios en el que puede estar. Entonces, ahí se recoge desde la búsqueda hasta poesía mística, poesía declaradamente cristiana, católica cristiana, porque era la Virgen Santísima, muchos sonetos, y hasta eso, ya te digo, hasta, no sé, la búsqueda de lo absoluto, la búsqueda de Dios, en fin, está recogido todo un itinerario. En este libro se describe la alegría de la fe, como vosotros decís, ¿no? En algunos aspectos. Clemenson, por ejemplo, Carlos Clemenson nos dice en uno de sus versos, y el hombre en sus caminos de pronto no está solo. También Juana Castro canta al hijo que ya no está. Y así vamos creciendo con la sonrisa a flote y con las lágrimas. ¿Cómo fue la selección? El contacto primero lo habéis descrito de alguna manera, que hubo una respuesta masiva, positiva, pero esa búsqueda del mejor soneto, del mejor poema hecha por un poeta, ¿cómo se inició por su parte? Cuando cogisteis el teléfono, llamaste a Carlos Clemenson, ¿fue para él una búsqueda dolorosa, alegre? ¿Cómo fue esa búsqueda de su mejor poema? Pues mira, Nati, este libro es prodigioso, porque aparte de que todos los poetas han respondido con lo mejor que tienen. O sea, yo, los poemas que leo en este libro de los autores, creo, y los conozco a todos, pues son amigos, todos, creo que es lo mejor de su obra, y Mercedes me lo piensa como yo. Sí, o sea, lo hemos comentado los dos. Yo lo conozco mejor a Carlos Clemenson hace 40 y tantos años. Por eso digo, es lo mejor de lo mejor. Y verdaderamente sí. O sea, han dado lo de pecho. Han dado todos lo mejor que podían dar. Sí. Y luego la selección ha sido, nos han mandado otros autores poemas que no encajaban en la temática. O sea, que se nos manda un poema que ni está en la búsqueda, ni está en la creencia, ni está en la fe, ni siquiera, no entra. O sea, entonces le hemos respondido muy finamente, tu poema es muy bueno, pero no encaja. Claro, hemos tenido que decir que no. Es antipático, el ser antólogo es antipático porque tienes que decir que no. Mira, esto no nos vale, esto no. Y creo, si no recuerdo mal, que alguno nos ha respondido enviando otros poemas. Y otros se han retirado. Claro. Convocatoria apasionante la que habéis hecho vosotros. Está el Señor, pero también está la Virgen María, está María Santísima presente en esta antología. La imaginería se ha dado la mano en algunos versos. Hay ahí una conexión de arte importante, porque hay emoción y en otros también el dolor expresado a la vista de un Cristo que padece en la cruz. Supongo que esto habrá removido también mucho de los afectos pasados, de la memoria de muchos de vosotros, los poetas, y también de los que os leemos, ¿no? Sí, todo poema es fruto de una experiencia y generalmente, como se gesta despacio, como debe de ser la poesía, pues de una experiencia no inmediata, sino
sino pasada. Escribir apasionadamente sobre algo que acaba de ocurrir no es conveniente. Siempre hay que dejar reposar para que dar un primer lugar a la expresión sobre el sentimiento. El sentimiento puede ser apasionado, puede ser hermoso, pero el sentimiento en sí, solamente el sentimiento no es poesía. Necesita una forma de expresarse diferente a la prosa y diferente a esa expresión inmediata. Entonces, yo creo que casi todos hemos sido... hemos mandado poemas que estaban muy relacionados con nuestra vida, pero no inmediata. Quizás salvo en el caso de María Luz, que ahora mismo está muy inmersa en la creación de poesía religiosa. Sí, yo ahora mismo estoy haciendo un libro de... Yo ya, a partir de mi conversión, lo mío, no es que yo lo quiera imponer, es que me lo impone el Señor. Yo solamente escribo poesía religiosa, es que no me sale otra cosa, espiritual, religiosa, mística. Y entonces, claro, yo los poemas que he dado son poemas de mi nuevo libro, que ya estaban escritos, pero la poesía no es, como dice Mercedes, un arrebato del sentimiento, porque entonces lo que sale es una cosa muy mediocre. Pues, es un arrebato, pero un arrebato que ha estado ahí, pero que tú tienes que trabajar, que tienes que aposentarlo y sobre todo que trabajarlo. La poesía lleva muchísimo trabajo, cuando la poesía es buena. Claro. Mucho trabajo. La selección de la palabra justa. La palabra justa que hay que decir en cada verso. Pues yo estoy encantada, podría estar aquí con vosotras hablando mucho más tiempo, porque me encanta escucharos, pero me gustaría que hicieras ambas una recomendación. ¿Dónde encontrar el libro? ¿Dónde obtenerlo? Y, bueno, invitar a los oyentes a que se hagan con esta obra. Pasado mañana jueves, no, o es mañana jueves, vamos a hacer la primera presentación a las 7 de la tarde en la Biblioteca Viva de Al-Ándalus. Allí se venderán libros. El día 15 lo haremos aquí en el Salón de Actos del Obispado. También se venderán libros a las 7 de la tarde, también se venderán libros. Y luego... De todas maneras, en Amazon, ya está en Amazon, ¿ya está a la disponible? venta. Sí. Y ya en un día, vamos, yo estoy hablando ya con la editorial, van a hacer ya ellos la distribución por toda España, librerías importantes, pero creo que todavía no lo han hecho. De todas maneras, en Amazon está poniendo Editorial Endymion y el título te lo mandan rápidamente. De todas maneras, quería decir que la presentación solemne del libro es en el obispado. El día 15 y ahí de mayo. Y ahí es donde citamos a la mayoría, a la gente, por favor, porque va a ser muy solemne. Y ahí está también, por supuesto, a la venta del libro. Muchísimas gracias a las dos. He disfrutado mucho con una lectura rápida. Tendré que reposar esa lectura y seguir. Muchísimas gracias y hasta el día 15. Gracias. Gracias hasta el día a ti, 15. adiós.